Okay, hello guys, how are you? I hope everything is okay. Bueno, en el día de hoy we're going to talk about a specific topic, how to exchange personal information. Y eso significa cómo intercambiar información personal. Entonces, la idea es que después de este video, ustedes van a pensar qué frases puedo utilizar para intercambiar información personal. What type of information are we talking about? When we say information, what is that? Okay, we're talking about specific information, personal information. PI stands for personal information. We're going to consider name, last name, nickname. Y estos son, esto, pues diferentes formas con relación al nombre. Está el nombre, el apellido, el apodo. En el pasado, your nickname was given to you by your grandfather, your grandmother. Eran los abuelitos los que le daban a uno el apodo en el pasado. Hoy día el apodo se lo da a uno mismo y es en las redes sociales. So my nickname might be something like Kabilam sometimes, or sometimes Ampahu. Esos son my nicknames. Those are my nicknames. My full name is Cristina Avila. And this here you can see the question you are going to use. What's your name? My name is. Y esto entonces es la frase que yo les digo que uno se aprende para poder utilizarla en este contexto. So this is the first piece of information. We're going to study in total 10 pieces of information. Vamos a estudiar 10 piezas. La primera, name. Second one, age. Third, age. ¿Qué es age? Edad. Y en este momento ya el inglés, ustedes saben más inglés del que creen, esto ya ustedes lo conocen. Age. Number three, country, nationality. Hay que saber los países del mundo, cómo se dicen las nacionalidades. For country, we have like two pieces of information, place of birth and place of residence. Place of birth, place of residence. Lugar de nacimiento y lugar de residencia. Entonces, hay frases que vamos a estudiar con relación a esto. For phone number, es el phone number, siempre está ahí. Occupation, your job. Six languages. Recuerden que hoy día lo normal es que las personas hablen más de 2 idiomas. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. People are not going to say anymore, do you speak English? But how many languages do you speak? La gente ya no pregunta, ¿usted habla inglés? Sino, ¿cuántos idiomas habla usted? Esa es la diferencia. So, we have languages, marital status, y eso es casi transparente. Siblings son los brothers and sisters, hermanos, hermanas. Children, los hijos. Friends, family in general. Pets, y todos hemos visto en la calle los pet shops, son los almacenes para mascotas. Number 10, free time activities. In other words, hobbies or favorites, sometimes people would say. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a mirar cómo realizan su propio mapa mental. ¿Sí? Entonces ustedes mirando la información, ustedes realizan su propio mapa mental, lo pueden realizar en este estilo, así como un poquito como recto, como cuadriculado. And you're going to include both the question and the answer. ¿Y dónde están? Aquí están las primeras preguntas y las preguntas y las respuestas. Aquí está muy básico, ¿sí? Aquí, por cierto, es I'm from, I'm from, I'm from, y el lugar de donde nacimos. En este caso es place of birth. Pero durante el transcurso de la presente sesión, you're going to see how to ask about somebody else's place of residence too. Ok, entonces este sería su mapa. Recuerden que entre más escriban, entre más ustedes utilicen diversidad de colores, más impactan digamos, su cerebro, su deseo de aprender. Hay más posibilidades de que resulten encantados con el aprendizaje del inglés. And that's the point, because we think that somebody else has to motivate us, que alguien más nos tiene que motivar. That's not true, my friends. It is up to you to decide. Hay una frase bien interesante de un filósofo, ya falleció, contemporáneo, decía, If it's to be, it's up to me. If it is, sorry, if it is to be", y decía it's. Recuerden que usamos formas contraídas. It's up to me. It's up to me. ¿Qué quiere decir eso? Si ha de ser, será porque yo lo hago realidad. So, learning a language is like that. If it is to be, it's up to me. Cada uno de ustedes sabe que
necesita realizar ciertas repeticiones, cierto estudio, cierta práctica. So here, what I'm doing here is giving you ideas about how to organize the information. Y esto es lo que llaman un mind map. Un mind map para que ustedes colores, formas, un árbol, un pie, una mano, un an octopus, un pulpo, y organizas toda la información. ¿Y qué vas a organizar? Well, the 10 pieces of information we have been talking about so far, those 10 pieces of information. So we're going to start the first one. Entonces aquí tenemos la primera, name, y aquí tenemos lo que podemos decir. So it's very easy. Ustedes la pueden ver aquí. Están todas las preguntas. La primera, what's your name? Or what's your surname? Or what's your last name? Or what's your nickname? And then you're going to say, my name is Cristina and my last name is Avila. Y esto es importante que nos acostumbremos a las frases, porque si nos acostumbramos a las frases, eventualmente uno se va a atrever también con un texto sobre su área de conocimiento. ¿Sí? Pasamos de lo más fácil, from easy to complex. So we say, my name is Cristina, but people call me Chris. It's my nickname. Entonces, a mí algunas veces me dicen Chris, ese puede ser mi nickname, como en mi ámbito familiar. Pero en mi ámbito de redes sociales, my nickname is Ampahu, ¿ok? Y aquí viene esta pregunta que hay que aprendérnosla de una vez, así, how do you spell it? En esta parte de los nombres, esta pregunta es esencial, porque a veces a uno en Colombia, por ejemplo, nosotros decimos, mi nombre es María, y rápidamente uno sabe que es Maria, porque como se pronuncia, exactamente igual se escribe. En English, this is not the case. En inglés, para nada es así. Entonces, you have names like, em, well, not Akita, because it sounds quite similar. Y sin embargo, de pronto algún angloparlante lo va a pronunciar como digamos, haciendo alguna supresión o exagerando alguna entonación y ahí nos perdemos. Pero por alguien puede decir, my name is Smith, my name is Huberman, my name is, let me see, mm, Eckhart, y ahí uno queda perdido. Entonces uno utiliza, how do you spell it? How do you spell it? O can you spell that, please? Y aquí lo esencial, lo que estamos pidiendo es que deletreen. Entonces la persona va a deletrear. Y ahí es esencial que nos aprendemos ¿qué? El abecedario. Y hoy día ahí encontramos en el internet, encontramos cantidades de elementos, incluso aquí en este video creo que les voy a poner este link para que ustedes los vean, porque aquí básicamente lo que nos remite es a un video de YouTube donde nos enseña las letras del alfabeto, cómo pronunciarlos, en un tema un poquito más rap, digamos más moderno, y de pronto nos gusta, y así es como uno va aprendiendo poco a poco. So the first one is name. Second piece of information, age. ¿Cómo preguntamos por la edad de alguien? ¿Cómo decimos? Remember, we're talking about face-to-face interaction. I and you. Esto es I and you, I and you. And this is why you're going to use the question. How old are you? This is the question. How old are you? Y entonces uno coge esta pregunta y la escribe, hace su mapa mental, lo organiza. And the answer, I'm 45 years old. I'm 40. People would say in very short, concrete sentence phrase like I'm 40. Punto. Y uno se va acostumbrando a eso. Una otra frase como esta es, when's your birthday? My birthday is in April on October 2nd. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar aquí, esta ya la vimos, pues todos sabemos en Colombia que es un birthday. La pregunta es, when's your birthday? My birthday is in April, on October the 2nd, también puedo decir. Entonces, cuando decimos on, cuando digo in, cuando hablo de tiempos largos, como en años, meses o años, month and years. Y cuando digo on, cuando hablo de los días o los días Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, o hablo de las fechas. January the 1st, October the 2nd, ahí es on. Entonces tú decides si es in February o on February the 10th, por ejemplo. Continuamos con la siguiente, es place of birth, place of residence. Entonces, ¿qué significa place of birth, place of residence? De nacimiento y de residencia.
Y aquí está, miren, where are you from? That's the question. Where are you from? Nadie dice, where are you from? People are going to say, where are you from? Where are you from? Where are you from? Y así como en Colombia, en español encontramos diferentes entonaciones y como ritmos, dependiendo de la zona. Así mismo es en Estados Unidos, al interior y en comparación con otros países como Australia, Inglaterra, etc. I'm from Florida Blanca. This is place of birth. Place of residence, where do you live? I live in Piedecuesta. I live in San Francisco. I live in La Victoria. I live in Bucaramanga. You can say this sentence like this. I'm from Colombia, but currently I live in China. Alguien puede estar viviendo en China y dice eso. I'm from Villa de Leyva, but currently I live in Piedecuesta. Okay, very good. We continue with phone number. What's your cell phone number? My phone number is, y lo decimos uno a uno, no hay problema. Pero si el número tiene muchas repeticiones, for instance, this one, you may say double three. You have triple five. Triple, si tienes un tres, 5555. Instead of saying 555, you can say triple five. O, este cero, lo pronunciamos como O y triple five. Y enseguida el solito. 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Y eso es qué? Eso es phone number. Next, we continue with job and occupation. Aquí continuamos con que la profesión o la ocupación, eso es job, job. ¿Cómo se pronuncia? Ojo, atención a la pronunciación. Job, como jacket. Nosotros no decimos nunca jacket, nosotros decimos jacket. Entonces, eso nos sirve para relacionar y así aprende uno más fácilmente. Entonces, eso es como jacket, job, jacket. Entonces dice, what's your job? Y hay dos posibilidades. What's your job? What do you do? Y cuando uno está aprendiendo un idioma, mis amigos, uno no se pone a pensar que por qué se dice así, que cómo, que cuándo, que quién. No, uno eso no se piensa. Uno sencillamente se aprende ese pedacito. Y el pedacito es así. What's your job? What do you do? Y lo repite. You can pause the video and repeat. What's your job? What do you do? And the answer, I'm an engineer. I'm a cook. I'm chef. I'm a chef. I'm an architect. I'm a farmer. I'm a teacher. I'm a doctor. I'm a mechanic. I'm a dressmaker. I'm a housewife. I'm a house husband. Esposa, esposo. Pharmacist. I'm a pharmacist. I'm a student. I'm an administrative assistant. I'm a chef. I'm a plumber. Un plomero. I'm a baker, panadero. I'm a bank teller. Un cajero. I'm an agricultural production technician, por ejemplo. Y ustedes van contestando así. Okay, and now we continue. So far, we are here. We are with occupation. 1, 2, 3, 4, 5 pieces of information so far. We breathe, we take a long breath, and then we relax because now we move on to the other five phrases that you are expected to learn. Entonces continuamos. ¿Con cuáles continuamos? Vamos a mirar. We're going to check here. We continue with marital status. Marital status es esencial. A uno siempre le van a preguntar y uno siempre va a querer saber. Entonces, la pregunta. Ok, pregunta, marital status. Aquí se nos cambió el orden, pero igual vamos a ponerla. Perdón, no veo aquí languages. Déjame ver. Es que se me olvidó acá, perdón. Era languages, la siguiente pregunta. Languages. Entonces vamos a mirar. Hoy día ya lo hablamos. La gente habla más de 2 idiomas fácilmente. Nosotros tenemos que compararnos por lo alto y por lo alto significa Europa. In Europe, people easily speak 2 languages. Hace más o menos unos 15 días hicimos el evento Foreigners en Colombia y veíamos fácilmente 2 ejemplos de una chica británica y otra chica francesa, cada una con 3 idiomas. Entonces, pues bueno, si ellos pueden, nosotros también podemos. So the question about languages is, do you speak English? Y esta es nuestra pregunta del pasado. Do you speak English? And the answer, yes, I do. No, I don't. Y yo les recomiendo, apréndase esto así. Si es afirmativo, yes, I do. ¿Por qué? Porque a nosotros el inglés viene de otra raíz. Nosotros venimos, al español es muy similar al, por ejemplo, al francés, al portugués. Entonces eso se nos facilita. Mientras que cuando intentamos aprender inglés, nosotros saltamos a otra familia. Y entonces el inglés ya tiene otra estructura, otra organización sintáctica. Y entonces ahí es cuando uno como que dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? No, eso no hay un por qué.
porque el lenguaje es ante todo un acuerdo social. So you just learn it. So you say, "Do you speak English?" And the answer, "Yes, I do." "No, I don't." Si es afirmativo, si es negativo. Pero resulta que hoy en día es más común preguntar cuántos idiomas. And the question is, how many languages do you speak? Esto es lo que se llamaría una info question. Es una pregunta donde tienes que brindar información. Porque si te pregunto, ¿hablas inglés? Tú puedes decir sí o no. Es una yes, no question. But if I ask you, how many languages do you speak? You have to say, I speak 4 languages. I speak 3 languages. I speak 3 languages. Los que hables. Y mira lo que dices. I speak 3 languages. English, German, and Italian. Y esto es lo que llamamos una info question, que después vamos a retomar esta partecita. Una cuestión, una pregunta que exige, requiere información. Seguida tenemos marital status. Are you married? That is the question. Are you married? Así se pregunta. And the answer, yes, I am. No, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Puedo agregar, si digo que no, si la respuesta es que soy soltera, entonces digo, no, I'm not, I'm single. Agrego, I'm single. Single significa soltera. I'm single o soltero. Recuerden que el inglés es tan sencillo, no se diferencia entre masculino o femenino. En español yo digo, soy soltera, soy soltero. En English, I'm single, both, for both, men or women. I'm single, but I have 4 children. Y fíjate acá, hay una persona soltera, pero tiene 4 hijos. I'm single, but I have a child, a baby boy or a baby girl. I'm married, también se da el caso. I'm married, but I don't have any children. Hay gente casada que dice, no, no quiero hijos. I'm married, but. Y de una vez nos vamos acostumbrando a ciertas pronunciaciones del inglés, lo que hablábamos. Decimos una cosa y vemos otra. Para los hispanoparlantes esto nos da un poquito duro el ver una U y decir A, pero ese es el sonido bat, cat, just, dust, como en las propagandas de Nike, dice Just Do It, Just Do It. Y hay una canción que también dice Just Do It de Michael Jackson, Just Do It, Just Do It. So this is the same pronunciation, cat, bat, dust. So you say, I'm married, but I don't have any children. Y eso es marital status. We're going to number 8. Fíjense que vamos rapidito. Family. Family, ¿cuáles tenemos? Entonces a uno generalmente le preguntan, who do you live with? Y se lo aprende así. Who do you live with? ¿Con quién vives tú? Who do you live with? I live with my father, mother, or with my parents. I live with my husband, wife, children, son, daughter, child. I live with my siblings. Los siblings son recuerden, los brothers and los sisters. O I live with my roommate or my flatmate. ¿Sí? Listo. También a veces la gente dice, I live with my 20-year-old daughter. Vivo con mi hija de 20 años, por ejemplo. Entonces aquí está. Repetimos acá, siblings, brothers or sisters, cuando digo siblings. Languages, Italian, German, Spanish, uno busca. Y creo que quien está viendo este video ya vio aquello de los idiomas, de las nacionalidades y los países. Ok, continuamos. We go to the 9th piece of information. Siguiente es pets, pets. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿do you have any pets? Fíjense esto. ¿Do you have any pets? ¿Usted tiene mascotas? ¿Do you have any pets? No, I don't. I don't like animals. A veces a la gente no le gustan los animales. O hay otros que dicen, yes, I do. I have 2 dogs. I have a dog, perdón. I have a dog, 2 kittens, and a cat. ¿Ok? Y la pregunta que estamos haciendo aquí es una yes, no question. Mire, la yes, no question, que es diferente de una info question. Info question, yes, no question. ¿Cómo es una yes, no question? Mírela así. Do you have any pets? O esta que está aquí. Are you married? O do you speak English? Do you speak English? Yes, I do. Are you married? Yes, I am. Do you have any pets? Yes, I do. No, I don't. Y agrega uno. Eso es pets. Recordamos que las mascotas, por haber una afiliación, un sentimiento, there is a feeling, we don't call pets it. Normalmente en inglés el sujeto it se refiere a los animales. En este caso, para las mascotas, vamos a hablar de he or she, porque los mascotas, ustedes bien lo saben, están prácticamente humanizadas, les ponemos vestidito, ropita, a veces dormimos con nuestro perrito, nuestro gatico, etcétera, etcétera. Entonces,
En consecuencia, a las mascotas no le llamamos it, llamamos siempre he or she, depending on whether it is a he or a she. We continue with favorites, favorites. Y la gente nos puede preguntar, what's your favorite food? You're going to say, my favorite food is spaghettis. My favorite food is sancocho, fish and chips, steak, vegetable salad, fried roaster chicken, noodle soup. Am, También nos pueden preguntar, hay cosas típicas que no se traducen. What's your favorite food? My favorite food is tamal tolimense, porque no se traduce. Y esa es la pregunta y esa es la respuesta. Recuerden que esto es una contracción. Normalmente sería what what is your favorite food, but nobody says what is your favorite food. People are going to say very quickly, like in Spanish, they are going to say what's your favorite food? What's your favorite food? Stop the video and repeat. Remember, doing this exercise is essential for you to be able to develop the capacity to express yourself in English. Continue with free time activities. Activities. Y aquí ya nos vamos con las actividades. Entonces, mira, por ejemplo, we're going to learn those activities, playing the guitar, practicing sports, listening to music. Ahí las vemos, watching TV, going out with my friends, going shopping, eso es ir de compras, going to dance. Y ustedes ya saben esto, playing cards. Es como jugar guitarra. Y vamos a usarlas siempre así como están. Mira, going to the movies, going to parties, visiting my friends, painting pictures, drawing es dibujar, traveling, viajar, gardening, jardinear, reading books, cooking, knitting, esto es tejer, learning English, hoy día es un pasatiempo. Hay mucha gente que lo toma como un pasatiempo y la pasa súper chévere y además, they update their skills. Playing soccer, listening to music, collecting coins. Entonces, por lo pronto aprendémoslo así. Alguien me va a decir, no, pero también alguien las dice así. Sí, alguien las dice así, pero vamos aprendiendo un pasito a la vez. Baby steps. Vamos haciendo pasitos de bebés. Este es nuestro primer pasito. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What are your favorite free time activities? Vamos a poner esta en verde, que es como más frecuente. What do you do in your free time? Y no nos vamos a poner a pensar que el duque, no nada, solamente nos aprendemos la pregunta. What do you do in your free time? What do you do in your free time? And the answer, in my free time, I like going to the movies. Pay attention because those are the verbs. Estos son los verbos conectores, los verbos que actúan como linking, van a unir lo que yo hago en mi tiempo, lo que yo amo, bueno, cómo me siento con respecto a ciertas cosas que hago en mi tiempo libre. In my free time, I like, me gusta, enjoy, disfruto, love, I'm passionate about it, me encanta. Eso es love. Entonces puedes usar cualquiera de los tres. In my free time, I enjoy going to parties. In my free time, I love painting pictures and drawing. In my free time, I like knitting. In my free time, I love learning English. ¿Mm? Entonces así uno empieza a hablar y va uno soltando un poquito. Ya tenemos todas las free time activities, entonces ya nos podemos ir, por ejemplo, con este ejercicio que tenemos aquí planteado. Míralo, aquí está. Entonces, ¿qué hacemos? Uno sencillamente se da cuenta. Ve, aquí tenemos los 10 ítems: name, surname, age, city, phone number, occupation, languages, lives with. Este lives with lo vimos allá, acuérdense, la pregunta esa de lives with sería como family, creo que era. Era como esta. Vea, who do you live with? Who do you live with? Ahí está. Perfecta. Lives with. Languages. Pause the video. Go back. And then you see what's the question you can use. Occupation, phone number, city, town. Aquí vamos a utilizar, la ciudad lo vamos a utilizar en términos del place of birth, no de place of residence, sino place of birth. Age, surname y name. Y estas son las preguntas, aquí las tenemos todos. Entonces, como decimos, nos llamamos entre nosotros, buscamos un compañero y hacemos una práctica. Hacemos una práctica. ¿Por qué necesitamos hacer una práctica? Porque recuerden lo que hablamos, es practicando como uno finalmente logra, digamos, fortalecer sus habilidades. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, sorry, hold on a second, please. Aquí tenemos, les estoy ilustrando aquí, ustedes pueden utilizar el Google Translator, yo creo que ustedes de sobra lo conocen, pueden poner el inglés aquí o pueden poner
Yo les recomendaría poner el inglés aquí y coger la frase que ustedes piensan decir. Por ejemplo, ustedes van a decir esta frase, por ejemplo, van a decir, am, perdón, vamos a decir perdón, esta que les estaba mostrando. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿cómo pronuncio esto? Entonces, cogemos esta frase tal cual, and then you type it here, y la escribimos acá. Entonces, how old are you, por ejemplo? Uno la escribe ahí y enseguida vamos a la parte de abajo y encontramos here you can find the speaker. You click on the speaker and then it's going to show you how to pronounce it. Te va a decir cómo pronunciarlo. Entonces tú lo escuchas y lo escuchas. Esto es un poquito robótico la voz, pero igual funciona perfecto. Entonces, podemos, o sea, hay las herramientas, lo que hay que hacer es poner en práctica. So I'm not going to repeat because this is basically what we already know. Por ejemplo, acá tenemos family lives with, who do you live with? O también puedo preguntar relacionado con la familia, do you have any siblings? Yes, I do. I have a sister. Her name is Mary. Míralo acá. Si tengo, voy a preguntar por sibling o por children. ¿Qué tengo? Tengo una sister. Entonces, mi pregunta debe ser por los siblings. Do you have any siblings? Yes, I do. I have a sister. Her name is Mary. Y continúo con las demás. Aquí creo que no hablamos de marital status, bueno, pero igual aquí está. Entonces la idea es que the more you practice, the easier it will be for you to understand and master all this material. Pero hay que practicar, chicos. Hay que practicar, chicos y chicas, por supuesto. Entonces, yo espero que esta parte esté clara hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Entonces vamos a ir un poquitico como hacia el fondo, mirar qué es lo que tenemos en inglés. Okay, so here in this drawing, this design, this image, you can see the basic sentences that you have to learn to master in English. Estas hay que aprender a ver cómo las manejamos. Entonces, ¿qué tipo de frase manejamos? Affirmative, negative, interrogative, yes, no question, and info questions. Entonces, acuérdense que vimos las diferencias. Aquí, por ejemplo, tenemos esta, are you married? Para marital status. Y este patrón, eso es un patrón lingüístico que después le permite a uno aprenderse otras. Así uno podría decir, are you a doctor? Are you a teacher? Are you tall? Are you short? Podría preguntarle uno eventualmente a alguien. Entonces, este le sirve a uno tenerlo ahí en su registro. Y uno lo aprende como practicándolo. Por otra parte están las info questions. ¿Qué es una info question? Siempre empieza con una question word. Cuáles son las question words? Las question words, sorry. Las question words son estas que están aquí. Vea, who, quién, what, qué, how, cómo, when, cuándo, where, dónde, which, cuál. Y estas son las info question. Entonces uno puede preguntarle, sí, yes, no, are you married? Info question. Are you married? La respuesta puede ser yes, I am o no, I'm not. En la info question, tú dices, who are you married to? No le vas a decir sí. Es como si yo te preguntara, ¿cuál es tu nombre? Sí. ¿Y tú dónde vives? No. No, claro que no. Hay que proveer información, por eso se llama info question. So you have to say, who are you, the question, who are you married to? You may say, I'm married to Andrew, I'm married to Alberto, I'm married to Federico. ¿Ok? Y estás diciendo con quién estás casada o casado. ¿Ok? Y aquí tenemos en cuenta el verbo. Mira, el verbo es como las diferentes posibilidades. Esto es casar, to marry. Casada, estar casada. I'm married, estar casada. Y get married es casarse. Es casarse. ¿Ok? Entonces miremos acá. Cuando tenemos las preguntas, ¿cómo manejamos las preguntas afirmativas, negativas, interrogativas? Entonces, vean, chicos, tenemos por un lado dos tipos de verbos en inglés. Tenemos el verbo to be y tenemos algo que se llama, normalmente lo llaman como los otros verbos. Los otros verbos pues pertenecen como a otro grupo. To be hace un grupo como aparte. Y el verbo to be es muy sencillo, aquí lo tenemos puestos, pero míralo aquí en contexto, es mucho más fácil, no lo aprendemos. Are you married? Yes, I am. No, I'm not. Podemos preguntar, yo puedo preguntarte acerca de tu hermano. Is he your brother? Is he married? Is he married?
Y tú me dirás, yes, he is, o no, he isn't. O si te pregunto de tu hermana, entonces yo te diría, is she married? Y tú me dirías, yes, she is, porque estamos hablando de tu hermana. O no, she isn't, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Siempre que digo I, am, you, are, he, she, it, is, we, they, are. Pero esto lo mejor es aprendérselo en un contexto específico, por ejemplo, en este que estamos ahí viendo. Supongamos que estamos hablando de los vecinos y estamos como un poquito chismoseando, la pareja jovencita que se acabó de pasar ahí next door. Dice, Are they married? Are they married? Si están casados. Are they married? Yes, they are. Alguien puede decir, sí, 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 yo fui a la boda. O alguien dice, no, 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 they aren't. Solamente se rejuntaron. Bueno, en fin. Entonces, así es como se hace. ¿Qué tenemos aquí? Affirmatives, negatives. Are they married? Ahí está. Ah, perdón. Are they married? Es interrogativo. Yes, no question. Pero yo puedo decir they are married o también yes, they are para una respuesta cortica o yo puedo sencillamente hablar de mis vecinos, de la parejita nueva que se acabó de pasar y yo digo they are married. They are married. They are married. ¿Qué significa eso? Están casados. They are married. Es una observación. Eso sería una ¿qué? Una affirmative. ¿Cómo la convierto en negativa? Fácil. Very easy. No, 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 sorry. They're not married. They're not married. Puedo contraer, claro, la gente generalmente va a contraer ahí. They're not married. They're not married. Y después vendría la squasha, que está afirmativa, ya la vimos. Que está la negativa. Un momentico, vamos a ponerla acá. Esta es la afirmativa. They're married. They're not married. La info question. Are they married? Mírela acá. Are they married? Y la info question. Aquí te quería preguntar algo así como, where did they get married? Y aquí ya la pregunta sería un poquito distinta. Vamos a preguntar, ¿dónde se casaron? ¿Cómo sería? Where. Pero no vamos a poner esa where porque esa es para la siguiente explicación y de pronto nos confundimos. Dejemos esta por aquí. Who are you married to? Dejémosla así. Y ya les voy a explicar por qué no lo utilizamos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos claramente, esto es face-to-face communication. Are you married? Yes, I am. No, I'm not. Is he married? Yes, he is. No, he isn't. My brother and his girlfriend, are they married? Yes, they are. No, they aren't. Recordamos que esto es face-to-face communication. Cuando hablamos del verbo to be, ¿cuál es el verbo to be? Este que está aquí. ¿Dónde está aquí el verbo to be? Míralo acá. To be. Míralo, míralo. Míralo acá. Is. Míralo, este mismo, is. Siempre que digo he, she, it, is. We, they, are. You, are. I, am. Okay. Now, we move on to the other group of verbs, algo que yo llamo, normalmente se llama other verbs. Here you have examples of other verbs. ¿Cuáles ejemplos de otros verbos tenemos? Tenemos, por ejemplo, have, like, love. Estos mismos que utilizamos en el párrafo, en esto de información personal, sharing personal information. Por ejemplo, mire, tenemos este verbo. Por ejemplo, cuando yo digo, I have, mira, have es el verbo tener, have es otro verbo. I have a cat. Cuando yo digo, what do you do? ¿Qué haces? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Entonces tú contestas, in my free time I play basketball. What do you do? Y mira, estas dos preguntas son parecidas. What do you do in your free time? Y what do you do? Para la ocupación tú puedes decir, what's your job? O what do you do? What do you do? What do you do? I'm a teacher. Punto. ¿Ok? Entonces, estos son lo que llamamos los otros verbos. Por ejemplo, have. A ver, aquí por aquí tenemos algún otro que vimos. Let me see. Por ejemplo, aquí cuando estoy hablando de esto y nos sirve. Please stop the video and go back. Por ejemplo, tenemos este. Ve, aquí está el verbo to be. Esto no es
de los otros verbos. To be otra vez. Live, live, donde vives. Ese sí es de los otros verbos. ¿Qué otro? What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué otro veíamos por acá? Estos todos los verbos que están acá en las favorite free time activities. Por ejemplo, ¿cuáles tenemos? Play the guitar. Aquí se ponen en forma ing porque están complementando este verbo. Like, enjoy, love. Pero normalmente el verbo es go, go to parties, visit my friends, paint picture, travel, read, cook, knitting, listen, learn. Esos son lo que harían parte de eso que yo les mencioné hace un momento que dice los other verbs. Mírenlos aquí. Entonces tenemos to have, to like, to love. Por supuesto que hay que aprendérselos. ¿Sí? Entonces, mira, ¿cómo hago la pregunta? Cuando estoy con otros verbos, la pregunta tiene otra forma, tiene otra estructura. ¿Por qué? No. No tenemos por qué ponernos a preguntarnos o a inquietarnos por eso. Sencillamente uno ¿cómo se dice? Y aprende a decirlo. La pregunta es esta. ¿Do you have any pets? Que esta es la pregunta que utilizamos ¿para qué? Para las mascotas. Very good. Well done. Here it is. For pets. What's the question? Please remember, look at the question, look at your mind map. Do you have any pets? Do you have any pets? Y la persona dice, yes, I do. I have a cat. O puede ser, no, I don't. I don't like animals, como yo les mostré en la diapositiva. No, I don't like animals. Tal y como les mostré. Entonces, mira, does she have any pets? Yes, she does. Y estas son las famosas respuestas cortas que a los hispanos nos da, a los hispanos parlantes que intentamos aprender inglés nos da duro. Y no tiene por qué, porque es sencillamente una estructura que siempre así. Does she have any pets? Yes, she does, porque estamos hablando de ella. Y con ella vamos a decir, yes, she does. Así como cuando digo, is he married? Con he vamos a decir is. Yes, he is. Porque mira, he is. Pero si estoy hablando de ellos, voy a decir, are they married? Yes, they are. Así, cuando estoy con el verbo to be. Ahora, cuando estoy con los otros verbos, voy a decir siempre, yes, she does. No, she doesn't. Informalmente la gente puede decir, yes, yeah, no, that's okay. Pero en los textos y en diferentes partes ustedes van a encontrar esto, entonces es bueno que sepamos, ¿sí? Es como cuando yo digo, estoy cansada, pero en los textos en ninguna parte ustedes encuentran estoy cansada, encuentran estoy cansada, which is different. Eso es el inglés escrito y el inglés hablado. Una cosa es el inglés escrito, otra es el hablado. El español también es lo mismo. Una cosa uno habla y otra cosa uno escribe. Ok. My brother and his girlfriend. Y eso pasa en todos los idiomas. En el francés es la misma cosa. Una forma es las formas formales, otra cosa muy distinta es las formas informales del lenguaje con la familia, con los amigos, avec la famille, les amis y demás. Pero normalmente esta es la forma, digamos, estándar. Aprendemos lo estándar y después ya uno, como quien dice, primero gatea, camina y se asegura y ya después puede correr, brincar y saltar al mismo tiempo. My brother and his girlfriend, do they have any pets? Do they have any pets? Y podemos comparándola. Aquí estoy usando el verbo to be. Are they married? En cambio, aquí estoy con el verbo que si tienen. Do they have any pets? Yes, they do. No, they don't. Okay, very good. We continue. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que estas son la forma como vamos a ver los other verbs. Así funcionan los other verbs. Am, Aquí está. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de los other verbs? Play, jugar. Get married, casarse. Married. Get married. Have children, tener hijos. Study engineering. Entonces tenemos nuevamente afirmativo, negativo, interrogativo. Yes, no question, info question. Pause the video and check out how you do this type of phrases with to be. ¿Estas mismas frases se hacen con el verbo to be? Pues claro que sí, pero son distintas. Y las vimos aquí cuando hicimos la comparación. Perdón, aquí. Mire, estas fueron. Are you married? Yes, I am. No, I'm not. Ahora estamos aquí con los other verbs. Entonces, ¿cómo funciona? Mira, do you have any pets? Yes, I do. No, I don't. Si hablo de mi hermana, does she have any pets? Yes, she does. No, she doesn't. Si hablo de mi mamá, does my mother
have any pets? Yes, she does. No, she doesn't, por ejemplo. Oh, sorry. My brother and his girlfriend, do they have any pets? Yes, they do. No, they don't. También puedo preguntar que si tienen niños. ¿Cómo es con niños? Do they have any? Very good. Children. Do they have any children? Yes, they do. No, they don't. Punto. Y siempre va a funcionar así. Pero hay que familiarizarse, hay que leer estas frases y hay que aprendérselas. Pause the video and read and practice those sentences. ¿Ok? Enseguida continuamos con, esto ya estaba listo, listo. Ok, ok, very good. Entonces podemos hacer el ejemplo nuevamente, hacemos aquí un paneo general. Entonces, esto es lo que llamamos el presente simple. Y entonces, ¿qué utiliza? Pues utilizamos toda suerte de verbos, pero aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, mira, por una parte tenemos to be, las tres formas de to be, el verbo más difícil del mundo, ¿no? Es tan sencillo, son tres conjugaciones. Am, is, are, y aquí están. I'm from Mexico. They're my friends. She's happy. Affirmative, negative. I'm not, I'm not from Mexico. They're not my friends. She's not happy. Interrogative. Yes, no question. Is he from Mexico? No, he isn't. Is she Anita? Yes, she is. O is she happy? Podríamos cambiarla ahí. Is she Anita? No, sino is she happy? ¿Está ella feliz? Yes, she is. No, she isn't. Are they twins? Cuando veo unos gemelitos allá bien bonitos. Are they twins o gemelas? Yes, they are. No, they aren't. Y después nos vamos con las info questions. Who am I? Esto es cuando uno se pone trascendental y filosófico. Who am I? Who am I? Hay un momento en la vida en que uno empieza a preguntarte, ¿quién soy yo? Who am I? Where am I? De pronto se cayó y se dio un golpe en la cabeza y se despertó y no tiene ni idea. Where am I? ¿Dónde estoy? Where am I? Y mira al que está al frente, Who are you? Which year is it? ¿Qué año es este? Entonces uno ahí está como pensando un poquitico en sí mismo, como cobrando conciencia, ¿sí? Ok, what about with the other verbs? ¿Cuáles son los other verbs? Entonces ya los tenemos acá. I study English at Sena at 3 p.m. She goes to school. Aquí estamos estudiando study y aquí estamos utilizando ¿qué? Goes. I don't study languages. Lida doesn't go to school. Aquí me pregunto, ¿do I love animals? A veces uno dice, sí, a mí sí me gustan los animales. ¿Do I love animals? ¿O does he love animals? Sí, supongamos que estamos hablando de alguien. Sí, sí le gustan o no le gustan. What else? Y entonces aquí viene como la comparación que yo hago siempre. Pues fíjense, el inglés es tan sencillo que podemos decir sencillamente que los verbos no se conjugan. Sí, el verbo para todas las personas es lo mismo. Por ejemplo, yo diría, si hablo, I study English at Sena. En lugar de I podría decir we study English at Sena. Nosotros estudiamos inglés en Sena. Perfecto, no hay que cambiar nada más. Si digo ellos estudian inglés en el Sena, they study English at Sena at 3 p.m. Si digo usted, you study English at Sena at 3 p.m. Es facilísimo porque no se conjugan. Sí, siempre permanece igual. ¿En qué momento cambia? Cambia para algo que se llama la tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? She, he, it. Ahí es donde hay el cambio. ¿Por qué hay ese cambio? No, ¿por qué tablero se dice tablero? Así es. Entonces, ahí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Y ahí existe algo que se llama las reglas de la tercera persona. Las reglas de la tercera persona dicen que los verbos cambian un poquitico. Por ejemplo, like se vuelve likes. Love se vuelve loves. Si estás hablando de she, entonces por eso she, mira, go, el go se vuelve goes. ¿Dónde están? Por aquí no tengo. Bueno, go se vuelve goes. Have se vuelve has. She has a baby boy. Ella tiene un bebecito. She has a baby boy. I have a baby boy. She has a baby boy. I live with my parents. Pero si hablo de ella o de él, digo she lives. Vamos a ponerlo capital letter. It. He eats spaghettis. He watches TV. She goes to the movies on Fridays.
Y así es como se manejan. Entonces uno dice, ¿qué otra diferencia radical hay ahí? ¿Qué otra diferencia radical? Se van a dar cuenta que con los otros verbos, para los afirmativos y para los negativos, vea, aquí tenemos que aplicar la regla de la third person. Vamos a ponerla por acá, third person. ¿Qué quiere decir? Que yo digo, I play basketball, pero si hablo de ella, ella dice, she plays. Third person. Entonces, la tercera persona, he, she, it. Y hay que agregarle una S. ¿Qué le agregamos? ¿Una qué? Una S, generalmente. Ah, generalmente se agrega una S. ¿Qué pasa con las negativas y las interrogativas? Los verbos, a mí me gusta a veces decir que son verbos más débiles. No, no es que sean débiles, pero ellos necesitan un auxiliar para expresar negación y afirmación. Por eso es que yo digo, ¿Does my mother have any pets? O ¿Do they have any children? ¿Ok? Entonces, para el afirmativo utilizo la tercera persona. Para las negativas y las interrogativas utilizo el do o el does y el verbo queda igualitico. Does my mother, aquí ya no digo has. ¿Por qué no digo has? Porque el do está mostrando el que es tercera persona. Does my mother have any pets? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? Ok. Mm, Y finalmente tenemos las info questions. Tal y como habíamos dicho, las info questions, pues requiere utilizar las preguntas, las palabras preguntas. ¿Cuáles son las palabras pregunta? Pues las vimos por aquí, a ver si las tenemos acá. No. Mírelas, aquí están. Entonces, ¿cuáles son las palabras preguntas? Who, esas no las aprendemos de memoria. You pause the video and repeat. Who, quién. What, qué. How, cómo. When, cuándo. Where, dónde. Which, cuál. Y aprender un idioma, pues se trata de familiarizarse con el mayor número posible de palabras. Si ustedes se aprenden aquí todo esto, ustedes están aprendiendo no solamente como yo creería que cerca de unas 300 palabras, sino además están aprendiendo cómo organizarlas. No, mentiras, 300 no, menos. Por ahí unas ciento y pico, 150, pero sí están aprendiendo diferentes formas de organizarlas y de producir frases. This is what you have to do in order to be able to express ideas in English, porque el objetivo es siempre expresar alguna idea en inglés. Okay. So here we come to almost to the end of our presentation, today's presentation. Entonces aquí tenemos, sorry. Okay. Entonces aquí tenemos nuestra última. Entonces repetimos, name. Entonces vamos a llamamos a un compañero y hacemos esta entrevista. Entonces utilizamos name, Henry o Sue. Si mi compañero es un chico, es un he, un chico, es Henry. Si mi compañero es una chica, Sue es a she, ¿cierto? Es Sue. Entonces le preguntamos, y esto es face to face. Recuerden que aquí estamos en face to face interaction. Aquí no hay eso de la tercera persona. ¿Sí? Todo es face to, what's your name, what's your surname, how old are you, where are you from. ¿Cómo hacemos? Pues utilizamos todas estas preguntas. ¿Qué pasa si no las sabemos entonar, no las sabemos decir bien? Pues vamos al Google Translator, utilizamos las herramientas de las cuales disponemos. Enseguida venimos acá, you come here, y aquí llenan ustedes esto. Puede ser con su información personal. And then you start asking questions. Y se llaman y se preguntan otra vez, because this is how you learn, collaborating, cooperating. This is not time to compete, my friends. This is time to collaborate. Esto no es para competir, esto es para colaborarnos y para ayudarnos. And here you come to this very short presentation. Y aquí ya tenemos este parrafito chiquitico. Hi, how are you? My name is Katie and I'm 12 years old. Aquí podemos hacer, cada uno de ustedes puede hacer su frasecita. I'm from Valletta in Malta. I speak Maltese, the language in Malta, and English. I like swimming, playing football, and listening to music. Y aquí, I've got a pet dog, Max. Y aquí les puedo comentar que ese I've got es lo que llaman el inglés británico.
La gente dice, I've got a pet dog, I've got a pet dog. Pero también la gente normalmente, los norteamericanos, dicen, I have a pet dog, I have a pet dog. Pero esto es lo mismo. Es, de hecho, ese I've got, que puede verse tan extraño, realmente es I have got. Entonces, lo más extraño es que agregamos una palabrita aquí para expresar posesión. I have got. Pero es lo mismo, I've got. Pero nuevamente, como siempre hay formas contraídas, siempre se contrae por economía del lenguaje. Entonces la gente dice, I've got a pet dog. Pero es lo mismo, el sentido no cambia. Aquí tenemos otro. ¿Qué decimos? Ujú, aquí tenemos este y decimos así, decimos, Hi everyone, my name is Joe. I'm 13 years old and I'm new at this school. I'm from Canada. My dad's Canadian and my mom's Scottish. Dad is another word for father. Mom is another word for mother. I'm in class second B. I love basketball and listening to music. Si lo ven, I love basketball and listening to music. Él podría decir, I love playing basketball. O dice, I love basketball. I love playing football. O I love football. And listening to music. I've got a pet dog called Scruff. Nice to meet you all. Nice to meet you all. Joe. Y entonces uno hace ese tipo de preguntas, ese tipo de respuestas. Sí, recuerden nuevamente, les insisto, ¿esto es qué? Esto es face-to-face communication. Ahora estoy, bueno, ¿y cómo hago para hablar de ella, de mi hermana, de mi... Ah, well, here it is. Entonces aquí, cuando voy a hablar de mi hermana, pues primero que todo, voy a mostrarles primero esta. Pues voy a hablar aquí de varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos Carlos, Marcela, Markov, Melek, Theodore. Y aquí tenemos their personal information, age, job, country, place of residence. Y ya la sabemos. Sabemos las preguntas. Entonces vamos a preguntar, sorry. Sabemos las preguntas. Las preguntas son, what's his name? Y la respuesta, his name is Carlos. Y usted dice, pero ¿dónde sale ese his? ¿De dónde sale ese what's? Bueno, nosotros teníamos, la pregunta inicial que nosotros teníamos era, what's your name? ¿Cierto? Mírela, aquí está, vamos a copiarla. Y vamos a compararla con esa. We're going to compare and contrast. This is another way we learn. También comparamos y eso se llama active engagement, cuando tú activamente dices, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Porque esto es así, ¿cómo es? Well, you start asking questions and then, well, you get to the answer. Entonces aquí mira, what's his name? Y mira la pregunta, what's your name? ¿Por qué, por qué aquí diferente este his y este your? Ah, ok. Porque, y ustedes ya vieron esto, nosotros en inglés tenemos los personal pronouns. Cuando hablo de mí, I, you, de usted, he, she, it, él, ella, ese, esa, we, you, they. Nosotros, ustedes, ese sería singular, ese sería plural, pero en últimas se ve igual, es lo mismo. Y they. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de uno mismo, enseguida uno inmediatamente habla de las cosas de uno. ¿Y qué va a utilizar? Va a utilizar los possessive adjectives. Por ejemplo, I, my. Yo digo, I'm Christina, my car is big. You are Juanito, your children are in the park. He is my father. His name is Antonio. She is my mother. Her name is Mariana. Entonces, en español, nosotros para todo es su para usted, su para ella, su para él. En inglés no. En inglés hay que tomarse el trabajo de aprenderse estas palabritas. Si hablo de we, nuestro salón, our classroom. Our classroom. Si eres tú, you, your car, your husband, your mother. Si hablo de they, their children. Estoy hablando de los vecinos, their children, their house, their car. Y por esa, y cuando hablo de él, entonces hablo de su, de él es his. Entonces por eso es que yo digo, what's his name? Y yo digo, his name is Carlos. How old is he? He's 12 years old. Pero, profe, ¿por qué yo digo, y vamos a comparar esta, where was it? Porque yo digo, I'm 12 years old. Aquí está. Ahí está.
Sorry. Porque yo digo, ah, I'm 45 years old. Y aquí dices, he is 12 years old. Pues que es que aquí estamos hablando de he. Y recuerden lo que hablamos, el verbo to be. He is. Siempre que hablo de he, es he is 12 years old. Pero si hablo de mí, I'm 40 years old. This is what you have to know. ¿Ok? Y enseguida con todas las preguntas. What's his job? What's his job? Estamos utilizando acá el posesivo. ¿Cuál es su trabajo? También podría decir, what does he do? What does he do? Que sería otra pregunta. Pero vamos a utilizar esa, what's his job? Si fuera una ella, diríamos, what's her job, pero no, vamos a dejarlo como his job porque estamos hablando de Carlos. Carlos is a he. What's his job? He's a student, mira. Entonces, se hablan y se preguntan, where's he from? He's from Spain. Where does he live? He lives in Barcelona. Y hacen este ejercicio escrito. Y esto les permitirá afianzar y fortalecer su capacidad para hablar, para expresar nuevas ideas. Entonces, what I'm going to do, I am going to invite you to use the video, to stop the video, to go back, to rewind, to go back in the video and see how you can repeat, what expressions can you use in your everyday conversation. Y nada, pues utilizar el lenguaje que poco a poco van aprendiendo y esto es, así es como básicamente, this is how we exchange, my friends, personal information in English. We have questions, we have answers, and all we have to do is use them, practice, learn them, and develop the capacity to use them in a very spontaneous context. So thank you, my friends. Thank you very much for your attention and see you next time.